es que estamos en contacto para hablar del tema, para ayornar la cuestión con el querido amigo Eric Calcaño. Él fue diputado nacional, senador nacional, fue embajador en París. Bueno, es larguito su currículum, así que lo vamos a abreviar. Y ante todo vamos a decir que es un querido compañero. Muy buenas tardes, Eric. Claudio Angelini quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín te saludamos. Hola, hola, estimados. Sí, con lo de militante peronista basta y sobra. Sí, señor. Bueno, uno se va ubicando, o lo designan según las circunstancias del destino. Uno nunca sabe muy bien qué le toca, pero hay que defender siempre a la misma bandera. Exactamente, pero todo eso es laburo. Viva la Confederación Argentina. Sí. Bueno, de hecho, en la embajada en París había puesto en mi despacho la bandera de Artigas, ¿no? Que la bandera de Entre Ríos. Mirá. Claro, está bien. Miraban algunos diplomáticos extrañados, no entendían que era esa. Pero vos sabés, roja. Eric, yo esto lo subrayo porque muchas veces, y no es justificadamente, se tiene la imagen del diputado, el senador, el embajador o lo que fuere, el funcionario, sí, como un privilegiado. No, en realidad son militantes comprometidos con el país que laburan. Habrá algunos que no, por supuesto, pero digo, hay que recuperar esa imagen, ¿no? No, claro, pero claro que fui privilegiado de representar a la Argentina en Francia por decisión de Néstor Kirchner. El embajador es el representante jurídico del presidente en el país donde llega. El que se encarga de los nacionales es el cónsul. Vos tenés que encargarte de la relación con el Poder Ejecutivo, con las instituciones del país donde estás. Claro. Así que, habiéndome nombrado Néstor, y era fácil. Muy fácil, porque más o menos, siempre, Néstor siempre lo hacía doble. Claro, sabías para dónde iba la cosa. Néstor había hecho 5. Claro, pero siempre tenías el respaldo presidencial de que el tipo duplicaba la apuesta. Claro. Así que para no ser menos, había que duplicar la apuesta. Después, en el Congreso, muy distinto de lo que sucede ahora, bueno, sacamos un par de leyes durante el tiempo. Leyes, no decretos, no cuestiones, matrimonio igualitario, ley de medios. Claro, cosas significativas. Claro. Eric, y el sentido de la política. Un poquito ahí creo que iba mi pregunta. Eric, Daniel Guerín, te saludo, te agradece tu tiempo con nosotros. Hola, Daniel. No, por favor. En tu estadía en Francia, deben haber sido tiempos que comenzó el diálogo, como el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, de alguna manera empezó a encaminarse. Y de todos modos también hubo intenciones de acuerdo con Francia. Había el acuerdo con el Club de París, se jugó en aquellas épocas con algunas posibles inversiones francesas en ferrocarril en la Argentina. Sí. Eso giró en torno a acuerdos que eran de los intereses del país que vos nos representabas en Francia. Mira, si te pido una especie de paralelismo con lo que está ocurriendo con estos acuerdos comerciales que parece que estamos firmando, o el marco acuerdo que se estaría firmando con Estados Unidos. El paralelismo no tiene nada que ver. No en el objeto, no en el objeto en sí, sino en la forma. En la forma de cómo llevar un Pero debate. Ni en la forma, en el fondo. Yo llego a Francia como embajador de Néstor Kirchner 2 semanas después de que Julio De Vido nacionaliza Aguas Argentinas, que era de Suez, una empresa francesa, claro. como si hubieran nacionalizado la General Motors o la NASA de los norteamericanos. Es decir, te miran como debían mirar los franceses a los federales en la vuelta de obligado, con una mezcla de sorpresa y de horror. Pero para eso estábamos. Y con respecto a la cooperación ferroviaria, que eso sí trabajé bastante, la idea era efectivamente un tren de alta velocidad que fuera de Mar del Plata a Buenos Aires, Córdoba, pero financiado por los franceses. Eso se cae con la crisis del 2008. Claro, sí me acuerdo. Se cae con la crisis financiera del 2008 y aumento del aumento de las tasas de interés. Pero era un acuerdo bastante ventajoso, pues si bien no merecíamos la tecnología francesa,
había una transferencia de tecnología y sobre todo iban a tener que fabricar los trenes acá, no importarlos. Con lo cual eso iba a ser muy importante para toda la cadena de proveedores locales. Bueno, eso no pudo ser. No se hablaba del acuerdo Unión Europea-Mercosur en ese momento, en el cual yo hubiera de los agricultores, porque son los únicos que se oponen a ese acuerdo, que es una infamia. Hoy lo que quede de dignidad lo sostienen más los agricultores franceses, que son pequeños propietarios, porque en Francia hubo una reforma agraria. De hecho, la llamaron Revolución Francesa, esa reforma agraria, y no quieren saber nada. Y precisamente si nosotros entramos en sus mercados, si los terratenientes y las exportadoras de productos agropecuarios argentinos irrumpen al mercado europeo, esa gente no dura una semana. Pero nuestra industria tampoco, porque nos van a exportar todas las manufacturas que los europeos no le pueden vender a nadie. Es decir, de nuevo, un esquema de intercambio colonial. En el caso de Estados Unidos, creo que es distinto, porque ya no es un acuerdo ni un tratado, es un pacto como pudo ser el de Rock-Runciman, pero también el Davenport-Ollonarte en la época de Irigoyen, o el Miranda-Heidi en la época de Perón, aunque con Ollonarte y con Miranda nuestros intereses nacionales estaban bien representados. Es que es una adhesión en la cual nosotros decimos sí, pueden hacer con nuestro mercado lo que quieran. Y si nosotros le entregamos el comercio interno y externo de la Argentina a los Estados Unidos, que es una práctica que los Estados Unidos han hecho en las intervenciones militares realizadas durante el siglo XX, cuando de repente te ocupaban Santo Domingo y se quedaban con la aduana, o Cuba, o Nicaragua, claro. Entonces se quedaban con lo que generaba divisas. Y por desgracia, la clase dirigente argentina está dispuesta a hacer esto con tal de que no haya una amenaza peronista. A veces creo que nos sobreestiman y burlen. Sí, no sé si nos sobreestiman, porque si lo que planteás, si mirás la historia argentina, el juego de Perón en el concierto internacional, cuando el propio Mao, la Revolución China, te hacía referencia a los planes quinquenales de Perón, es como para que el mundo le teme al peronismo, el mundo capitalista concentrado le teme al peronismo sin saber muy bien qué es. Bueno, sin saber muy bien qué es, pero efectivamente la Constitución del 49 fue traducida al chino. Y cuando Xi Jinping dice que el socialismo con características chinas es que la política es la economía, compañero, ¿qué pasó? También tradujeron conducción política. Obvio que sí. Y ellos van por el 14º plan quinquenal. Y nosotros solo pudimos hacer 1,5. Imaginémonos dónde estaría la Argentina con 14 planes quinquenales a cuestas. Porque los chinos no hicieron eso porque son chinos y son copados y divertidos y hacen cosas extrañas. No, porque hubo una voluntad política de dirigir la economía, hacer industrialización y la distribución del ingreso y la soberanía. Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, caramba, tenemos algo que decir, pero necesitamos que nos escuchen y necesitamos escucharnos entre nosotros también. Claro. A ver, el motivo, digamos, el centro motivo del llamado era ayornar el hecho de la vuelta obligado, la gesta de la vuelta obligado, ayornarlo a la actualidad. Pero de alguna manera vos ya te has introducido, ¿no?, en el planteo económico como planteo soberano. Claro, pero fíjense que más o menos en la misma época, por 1842-43, los ingleses invaden China para imponer el tráfico de opio, porque la balanza comercial del Reino Unido con China era deficitaria para el Reino Unido. Entonces lo que hicieron los británicos fue utilizar el opio que cultivaban en la India y venderlo en China, pero claro, en China estaba prohibido el tráfico de drogas. No querían saber nada. Así que lo que hicieron fue cambiar,
intervenir, una guerra horrible, cuántos decenas o veintenas de millones de muertos hubo en las dos guerras del opio, para imponerle a China el libre consumo del opio, en el marco de lo que se llamó los tratados desiguales. Se dieron concesiones a los extranjeros, cada cual sacó su tajada de China después. Entonces los chinos tienen muy a flor de piel esas cosas, esas referencias. Y en esos mismos años es cuando la flota anglo-francesa intenta forzar el paso de nuestros ríos. Y no solo se da la gesta de la vuelta obligado el 20 de noviembre, sino que el 4 de junio de 1846, en Angostura del Quebracho, la flota anglo-francesa es derrotada por los argentinos. Se habla menos de Angostura del Quebracho, aunque hay un triunfo muy lindo, como no puede ser de otro modo, cantado por Alfredo Zitarrosa. Pero si nosotros sufrimos una derrota táctica en la vuelta de obligado, ganamos una victoria estratégica en Angostura del Quebracho, en el cual las fuerzas de la Confederación tuvieron 2 muertos y 1 herido, y los invasores 60 muertos, 3 buques mercantes a pique y 2 buques militares seriamente averiados. Y ahí es cuando se van. Claro, yo creo que lo que más resalta la historia... Es un proceso. No, perdón, te decía que me parece que lo que más resalta la historia en la vuelta de obligado no es la cuestión militar, sino la actitud de defensa de la soberanía, más allá de los resultados. Por supuesto. Pero evidentemente es que en una guerra colonial lo importante es la interpretación política y la solución política que se da. En las negociaciones de París en 1973, un militar norteamericano, le dijo a un militar vietnamita, porque estaban tramitando la paz en Vietnam, diciendo: ustedes jamás nos ganaron una batalla a campo abierto, le dice el norteamericano. Y el vietnamita le contesta: es cierto, pero eso no tiene ninguna importancia. Claro. Porque nosotros la ganamos políticamente. Claro, tal cual. Diles, aprendan. Me ganaste 4-1, pero mi gol fue un golazo. Claro, me ganaste 4-1, pero yo soy el campeón igual. Claro, No importaba el resultado, sino la campaña. Por eso Estados Unidos gana en lo táctico y pierde en lo estratégico. Piénsenlo bien, ganan en lo táctico en Irak, después se tienen que ir, pierden en lo estratégico. Ganan lo táctico en Afganistán, después se tienen que ir, pierden en lo estratégico. Si Occidente es bueno para ganar lo táctico, pero es muy malo en lo estratégico. Y la estrategia es política. Y si del otro lado vos tenés a Putin, o a Xi Jinping, o a Modi, y mejor que haberse estudiado, ¿no? Que era lo que pasaba después del 40 con Perón. Y entonces, a la Por luz... eso, la vuelta obligado es importante porque, además de la participación militar, de Mansilla, los gauchos, las mujeres estuvieron presentes también en esa jornada, era bueno, vamos a resistir a lo que dé lugar. Claro. Pero no podemos no hacerlo. Es de nuestra esencia resistir. Es el mensaje que nos dejan. Eso no se puede consentir. Y a la hora que hablamos de la hidrovía y de que quieren poner todo a 44 pies, como si fuera más profundo que el puerto de Bahía Blanca, de nuevo tenemos que interrogarnos sobre quién se ha quedado con el Paraná. Sí, decíamos al principio del programa que paradójicamente el mismo escenario donde tuvo lugar la vuelta obligado lo tiene hoy día con toda esta cuestión de la llamada hidrovía, que nosotros nos resistimos, siempre decimos Río Paraná, no decimos hidrovía. Ahora, claro, la cuestión es mirando hacia adelante, ¿no? ¿Cómo deberíamos plantear la relación en el supuesto caso de que retornara un gobierno que responda a los intereses nacionales, ¿no? ¿Cómo debería replantearse? Hola, se cortó. Hola, sí, acá estoy. ¿Me escuchás? Bien. No, acá estoy. Los resultados que este acuerdo o imposición que se está implementando con Estados Unidos, bueno, ¿cómo salir de las consecuencias funestas que va a tener esta no digo negociación, esta imposición? Bueno, es una imposición, pero si en el Congreso juntan los votos, supuestamente será adoptado de modo libre, entre comillas.
Es toda la diferencia que hay entre lo legal y lo legítimo. En el futuro simplemente desconoce, como se deberían desconocer los tratados bilaterales de inversión que nos atan a jurisdicciones extranjeras como como Manhattan o como tribunales del Banco Mundial. Hay que hacer una recuperación. Brasil, que es el país que más recibe inversiones extranjeras de todo el continente latinoamericano, no tiene tratados bilaterales de inversión. En caso de litigio, las empresas extranjeras tienen que ir a litigar a tribunales brasileños. Y eso no cambió ni siquiera con Bolsonaro. En cambio, si vos querés hacer una cancha de fútbol en estacionamiento de una multinacional, enseguida tenés el tribunal del segundo circuito de Manhattan, claro, el CIADI, lo que sea. Eso también hay que reverlo. Me parece que justamente hidrovía es una función, Paraná es un destino. Y nosotros estamos por el destino, no por la función. Hidrovía, que es una marca. Claro. Por eso yo sugiero renegar del acuerdo, por supuesto, del pacto infame, pero hacer como los Estados Unidos en el Mississippi, que el dragado lo hagan los ingenieros de la Armada y que lo único que pueda circular por Mississippi sean barcazas, no barcos transatlánticos. Y las barcazas que sean argentinas, si así es el transporte marítimo, y eso nos permitirá también un mayor control aduanero para inundar al mundo de toda la droga que circula por el Paraná devenido hidrovía. Para eso hay que tener poder político. Alberto Fernández, cuando reculó con el tema del Paraná, con el tema de Vicentín, le tomaron el tiempo. Ya sabe. Hola. Ahí está. Hola. Ahí lo perdimos. Lo perdimos. Vamos a intentar llamarlo de nuevo. Hola. Hola. Ahí te estamos escuchando. Te perdimos un cachito. Es el bloqueo francés. Es el bloqueo francés, pero no van a ver. Nos están poniendo dificultades. No, perdóname. Continúa, Eric. No, por favor. Nos estábamos refiriendo a en un futuro qué se puede hacer para superar estas negociaciones. Hay que tener poder político, claro, y hay que tener la posibilidad de ser respetados. No está mal la idea que exista una entidad nacional que rija los destinos de nuestros ríos internos, por el cual nuestros antepasados han vertido su sangre, y que estén presente la nación, las provincias, las cooperativas, claro, los que están realmente interesados en el desarrollo de la Argentina. Pero hay que atreverse, hay que pelearse. El peronismo hoy no parece que no tiene ganas de pelearse con nadie, salvo con otros peronistas. Sí. Todo el mundo habla de Madman, ay, el intendente musulmán, joven, copado, progre de Nueva York. Bueno, pero el tipo se peleó con las inmobiliarias, dijo que le iba a congelar el precio de los alquileres. También con las corporaciones de transporte, que dijo que el transporte iba a ser gratuito. Con la propia estructura burocrática del Partido Demócrata. Hay que pelearse. Si nosotros no nos peleamos, vamos a terminar haciendo sonrisitas cómplices y comiendo canapés en la Embajada de Estados Unidos. Sí. Es decir, cuidado con eso. Si no pisamos algún callo... adversarios. Claro. Bueno, vienen los anglo-franceses, una flota muy importante, tienen los últimos cañones de la tecnología que tenían barcos a vapor. Nosotros teníamos cañones del año de Ñaupa. Y bueno, pero la fuerza de los hechos, la decisión política, la inteligencia también, porque los errores cometidos en la vuelta de obligado no se cometieron en Angostura del Quebracho, donde Mansilla puso los cañones argentinos más arriba de lo que los cañones de los anglo-franceses podían llegar. Con lo cual, bastaba simplemente aplicar las leyes de Isaac Newton para derrotarlos. Y ya no importaba el calibre. Habría que más o menos invocarle. Claro, hay que invocarle.
Hay que tirar bien los tiros libres, muchachos. Pero ya está, y se tuvieron que ir sin vender nada. Claro. Sí, Y indudablemente. hoy estamos viendo, a ver si viene Shine, si viene Town, si llega Alperín, sigue usufructuando. Caramba, Uno no, hemos se, nacido para eso. uno no se imagina a Rosas evaluando la correlación de fuerzas. En todo caso, estaría contando los cañones. Sí, o decir, la correlación de fuerza es tan mala que solo puedo resistir. Claro, Porque quien no tiene nada que perder, pelea hasta el final. hermosísimo. Sí, Entonces, y no, sí, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los pueblos que han logrado la independencia? No tenían nada que perder. ¿Qué peor que ser colonia? Que ser esclavos. Bueno, flacos, si la relación de fuerzas en una guerra asimétrica es que yo sé que vos tenés mejor armamento, pero quizás yo pueda infligirte una cantidad de daños que vos no estás dispuesto a soportar. Tal cual. Tal cual. Y eso es lo que demostró la vuelta de obligado con el levantamiento popular que contra la intervención y la pericia militar y táctica y estratégica de Mansilla también en la costura del quebracho, y sobre todo que nuestros líderes estaban ahí. Mansilla salió casi muerto de la vuelta obligada. Y que vos hiciste referencia a Vietnam, y de alguna manera es lo que ocurrió con el pueblo vietnamita en la resistencia a la invasión norteamericana. Bueno, pero que los vietnamitas resistieron a la ocupación japonesa, resistieron a la ocupación francesa y resistieron a la invasión norteamericana. Si posiblemente el general más importante del siglo XX se llame Vo Nguyen Giap. Giap era el comandante en jefe de las fuerzas vietnamitas y era profesor de historia, no tenía formación militar. Pero cuando los franceses le masacraron a la familia, torturaron, violaron, asesinaron a la esposa, y ese señor, viste, se puso un poquito de mala onda y nos regaló a todos la victoria de Dien Bien Phu en 1954, donde los franceses, altos, blancos, esbeltos y con el mejor material de guerra, no podían entender que ganaran unos campesinos, tipo campesinos que medían 20 centímetros menos que ellos. Pero Giap, en su sabiduría, les había enseñado algo a los soldados vietnamitas, porque Giap hablaba perfecto francés, tipo muy educado, muy fino, muy culto él, les había enseñado algo a los vietnamitas. Les había enseñado en francés a decir "haut les mains", que significa arriba las manos. Lo único que sabían los campesinos vietnamitas. Usted ve un francés, apunta y dice "haut les mains", arriba las manos. ¿Qué fue lo que el Estado Mayor francés, de Castres, que era un gran general de alta alcurnia, tuvo que rendirse frente a un campesino analfabeto? Y bueno, flaco, háblame de correlación de fuerza. Claro. Sí, no, es una hermosa, pues es una tragedia humana espantosa la batalla de Bien Phu, pero es una historia épica la que se cuenta allí, ¿no? Es una historia épica, y además yo después encontré, cuando escribí un artículo hace unos años, encontré la foto del campesino vietnamita que después estudió, se recibió, tuvo familia, la foto está con la nietita. Yo decía, wow, este tipo agarraba a un general francés de la más alta aristocracia y nobleza, lo único que sabía decir era arriba las manos. Entonces uno dice, bueno, el pueblo es lo único que nos decepciona. Bueno, me gustó ese final. El pueblo es lo único que no decepciona. Me encantó ese final. Ese es el título de la columna. Bueno, muchas gracias, pero fíjense qué interesante que hemos recorrido la historia de muchos países, de nuestro país, pero de otros países también, sí, en tiempo y espacio, y al final encontramos lo mismo. Entonces, yo fui a China en el 2014. Los chinos nos quieren a los argentinos. Los chinos que vos te encontrás en el mercado, que no podés comunicarte, porque claro, hablan chino, que es chino básico para nosotros, pero los tipos se acuerdan de Malvinas. Nosotros peleamos contra los ingleses. Y los chinos odian al Reino Unido. Lo detestan.
entonces de algún modo nos reconocen. Ustedes como nosotros pelearon contra los ingleses. Claro, bueno, la ocupación esa que sufrió de la guerra del opio, en la historia china son el siglo de la humillación. Exactamente, pero para los chinos 100 años es ayer. Claro, Sí. Está bien, Entonces, Confucio le permite mirar a esa distancia que... Bueno, pero vos fíjense en las redes que Japón hizo unas declaraciones muy aventuradas, muy antichinas, y mandó un diplomático a tratar de arreglar las relaciones, y el diplomático chino no lo recibió de saco y corbata, lo recibió de traje, pero con un traje que recordaba al uniforme de las milicias chinas que pelearon contra los japoneses. Flaco, ¿de qué me venís a hablar? Ya les ganamos. Esa es la dimensión histórica. Por eso cuando fue el embajador inglés una vez a verlo, Hipólito Yrigoyen, el peludo lo dejó esperando 2 horas frente al cuadro donde Beresford se rendía a Liniers. Tal cual. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos que hacer, recuperar nuestra historia, que es muy rica. Muy bien. O sea que, en conclusión, los chinos valoran nuestra gesta de Malvinas tal como hoy estábamos valorando la vuelta obligada. Absolutamente. Aún sin la posibilidad cierta del triunfo, hay que poner lo que hay que poner. Y bueno, gracias a los chinos que resistieron en 1846, hoy China es lo que es. Gracias a los argentinos que resistieron en 1846, la Argentina puede ser mañana también una gran nación. Tal cual, ni más ni menos. Eric, depende. Te agradecemos en el alma todo este rato. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.